Buenos días o buenas noches, buenas tardes para mí desde donde me encuentro, queridas y queridos estudiantes. Hoy nos toca el primero de 4 capítulos de una miniserie triste, muy triste. Hoy ustedes serán espectadores, pero hay un quinto capítulo que todavía no se ha grabado y ni siquiera se ha escrito. Tal vez ustedes tendrán la oportunidad de escribirlo. Ese es mi deseo, mi íntimo deseo. En él ustedes serán coprotagonistas y pueden ser los héroes de esta trágica y triste historia. Y esto puede tener un final feliz, muy feliz. Depende de ustedes escribirlo. Pero sépalo bien, sobre la arquitectura de sus hombros está el peso de muchas generaciones de médicos de la Universidad de Chile. Y se han contado muchos y mayoritariamente éxitos. Ustedes deben mantener esa senda y no nos podemos dormir en los laureles, los múltiples laureles. Los médicos de la Universidad de Chile deben ser y seguir siendo los mejores médicos del país. Los médicos que el país necesita. Y todos ustedes, independiente de la especialidad que elijan, si eligen, deben saber psiquiatría. Porque los humanos con síntomas mentales, con sufrimiento de origen mental, están en todas las especialidades. Y siempre en la práctica general. En el capítulo número 1 de hoy vamos a hablar de la psicopatología del síndrome depresivo de manera más o menos completa. Además, este capítulo lo hace el mismo profesor que hace la prueba, así que yo les recomendaría poner atención. Dicen que la prueba está difícil, y el que ve todas las clases con algún grado de atención tiene el 4 asegurado, pero yo no puedo asegurarlo. Mejor preguntémosle al profesor que hace la clase o taller. Así que lo vamos a invocar. Aparece Vegeta. Bueno, eh, nada, agradecer al doctor por su presentación. Me pareció bien, me gustó bastante, me pareció muy emocionante. Me les esbozó una lágrima. Bueno, con respecto a la prueba, recojo el envío. Eh, no está tan difícil. Nosotros no hacemos pruebas para perjudicarlos, lo hacemos para saber que saben. Y eso esperamos de ustedes, que aprendan, que puedan tener las capacidades y las competencias de ayudar mañana a personas que sufren, eh, como siempre lo han hecho los médicos de la Universidad de Chile. Así que, a lo que nos convoca. Hoy comenzamos un viaje turbulento por las aguas oscuras de la existencia humana. Así que abróchense los cinturones porque aquí vamos. Primero, en nuestra guía de ruta, vamos a hablar del concepto de ánimo, dado que sin entender eso es como si quisiéramos manejar sin saber cómo funcionan los pedales y el volante. Luego hablaremos de los detalles de la psicopatología del síndrome depresivo y cada uno de sus componentes más frecuentes y los que no están en los manuales. A continuación veremos aspectos prácticos que nos ayudarán solo con la clínica fenomenológica a hacer diferenciales cuando se nos aparecen cuadros que nos pueden llevar a conclusiones erradas o sobrediagnosticar depresión. Para luego finalizar con un sumario que resume todo lo que deben retener de este taller. Así que vamos a ello. Para partir entonces, ¿qué es el ánimo? En términos generales existe el concepto del dominio de la afectividad, que incluye habitualmente el estado de ánimo y sentimientos de una persona. Pero es importante para poder diferenciar las enfermedades del ánimo que tenemos que afinar el ojo y poder saber cuáles corresponden a enfermedades del ánimo y cuáles son más bien problemas de las reacciones vivenciales normales o anormales y cuáles son problemas afectivos de la vida cotidiana. Y para eso tenemos que comenzar por decir y diferenciar qué es lo que llamamos emoción, sentimiento, pasiones, afecto y finalmente el ánimo. Entonces, las emociones, eh, afectos, los sentimientos y las pasiones son vivencias afectivas de variables de naturaleza predominantemente psicológicas y que dependen del acontecer existencial, del ser ahí, en un contexto.
de lo que soy o estoy siendo y lo que me pasa en un momento y lugar, el Dasein de Heidegger. Los afectos, por su parte, son estados afectivos predominantes, eh, o el afecto aparente, lo que se ve. A eso le llamamos a la afectividad en general, que puede ser cómo ve uno a una persona, si está triste, alegre, si está sorprendida, iracunda, expectante, etcétera. Las emociones en sí, que se caracterizan por ser experiencias afectivas de inicio brusco, que son intensas, que tienen un correlato importante en lo somático y que tienden a extinguirse rápido cuando lo que las provoca cesa. Por ejemplo, aparece un león, se me acelera el corazón, me pongo a correr o a tiritar y me hago hasta pipí. Y primero no pensé, un león me puede. El león te dio miedo al tiro, por los dientes grandes, por la presencia solamente. Pero se va el león, o me doy cuenta que está en una jaula y se me pasó. Estas pueden ser, por ejemplo, asimilables, las emociones como vergüenza, asco, rabia, que son cosas que pueden ser pasajeras. En el sentido de que cuando está lo que me lo genera, aparecen, cuando desaparece, desaparecen. Los sentimientos, por otra parte, son estados afectivos más estables, que tienen un inicio más paulatino, menos intensas que las emociones, en términos de la activación somática, o sea, la activación somática es más tenue, y se extinguen también más lento cuando se ha extinguido la experiencia o el estímulo. Para ponerlo como en el contexto, un ejemplo puede ser la admiración, el resentimiento, la culpa, la inutilidad, el entusiasmo, que son cosas que aparecen en cuanto hay algo que las genera, pero que son cosas que vienen, son o son más permanentes. Las pasiones, por otra parte, son una mezcla de los sentimientos que tienen las características de las emociones en términos de la intensidad, pero al mismo tiempo tienen la longitud de los sentimientos. Pueden aparecer más o menos rápido, como las emociones, pero menos rápido que las emociones, y también desaparecen más lento. Están ahí arraigadas en nuestro ser. Un ejemplo es el enamoramiento, que uno tiene los promedios, entre 3 y 24 meses duran, o la venganza, la vendetta, que puede durar años también, la intención. El ánimo, por otra parte, ya llegando más profundo, a las profundidades del mar, es una forma total de experimentar el mundo. El sí mismo, o sea, cómo me siento a mí, y el cuerpo, la corporalidad, es decir, la vivencia de mi cuerpo estando siendo yo en un lugar y momento preciso. Es de trasfondo, es decir, lo engloba todo, lo tiñe todo, es autónomo del ambiente y de la experiencia, más o menos hablando. Es duradero en el tiempo y afecta de manera global todas nuestras experiencias psicológicas y corporales. Y afecta, por tanto, como las personas nos sentimos a nosotros mismos, como me evalúo, por ejemplo, todo lo que somos, a los otros, la relación con otros humanos, y en definitiva a todo el mundo. Es decir, el ánimo tiñe todo, es una experiencia total. Es por esto que le llamamos en realidad un tono vital. Es como lo que vitaliza, lo que nos da los colores, lo que nos da, como diría Gary Medel, la chispeza. Y esto en el fondo es lo que le da el color a todo el mundo o se lo quita. Ahora, si tomamos este ejemplo, tenemos que todo esto se organiza como en estratos más superficiales y más profundos, como el mar. En la superficie tenemos las emociones, los sentimientos, que son elaborados, que dependen de lo que va pasando afuera en el ambiente, de las circunstancias vitales, y en lo más profundo tenemos las experiencias anímicas propiamente tal, que son experiencias afectivas menos elaboradas, más difusas, que se anclan en la vivencia del cuerpo y que tienen un trasfondo y un anclaje biológico. Entonces en la superficie acá tenemos cosas que dependen más de la experiencia y tienen un trasfondo más psicológico, que eso en el fondo depende de lo que pasa a un sujeto. ¿Cómo es el sujeto? Es como interpreta o vive estas experiencias afectivas en su contexto. En cambio aquí abajo tenemos lo más biológico, algo que depende menos del sujeto y de lo que va pasando afuera. Y en el fondo, el trasfondo, como ya habíamos mencionado, más biológico. Por lo tanto, aquí arriba el manejo de las alteraciones es más bien psicológico o ambiental,
Y acá abajo el manejo es más biológico de las enfermedades relacionadas a este estrato. Entonces, bueno, lo biológico no quiere decir solo fármacos, que lo incluye, cuando son adecuados para el problema, sino también, por ejemplo, cómo uno ayuda a las personas a cambiar sus estilos de vida, que determinan de alguna forma la biología del ánimo, como por ejemplo la higiene del sueño, la alimentación, el deporte, el contacto con la naturaleza, son todas cosas que en el fondo impactan en la biología del humano y de cómo finalmente se expresa el ánimo en los individuos. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que me parece muy bonito, que lo enseña el doctor Barolet, podemos graficarlo con el mar, con cómo se comporta el mar. Y el mar se comporta también en estratos y tiene corrientes que son más superficiales, que dependen, por ejemplo, de cómo, si el día está nublado, si la luna está llena o no. En el fondo, el ambiente lo afecta. Si pasa un barco, esto se mueve. Eh, pero aquí abajo tenemos las corrientes oceánicas, que son más profundas, que no dependen de lo que pasa arriba, que son más constantes, que tienen periodos, que oscilan. Y estas no se alteran tanto por lo que pasa aquí arriba, casi nada. Y por lo tanto, las enfermedades del ánimo las tenemos ahí. Y, por ejemplo, es tanto así que, por ejemplo, acá tenemos que las corrientes oceánicas no solo son como autónomas y dependen poco de lo que pasa arriba, sino que además estas pueden cambiar el ambiente. Por ejemplo, el fenómeno del niño o la niña dependen de corrientes oceánicas. Es decir, un estado de ánimo alterado puede incluso cambiar al entorno, como el entorno vive también al sujeto, lo que le pasa, en fin. Eh, Eso es el ánimo. Ahora, cosas que nos van a ayudar a diferenciarlo, como a los estados de ánimo, que hablamos de las corrientes oceánicas, de las corrientes más superficiales, lo vamos a ver por aspectos particulares. Por ejemplo, el origen predominante, ya como ya lo dijimos, en el ánimo es más biológico y en los sentimientos es más psicológico. El curso es que los estados de ánimo son y persisten por periodos más largos, son más duraderos, mientras que los sentimientos son más breves e inestables, dependen del exterior. La relación con el ambiente, en esta misma línea, es que en el ánimo es más bien autónoma, el comienzo y término son sin motivo, y en cambio en los sentimientos están más bien relacionados a circunstancias vitales y el inicio y el fin se ajusta a ellas. El sustrato es que el ánimo está anclado en la personalidad, está en la profundidad de la personalidad. Explica en parte cómo el individuo se va construyendo a sí mismo y está entretejido en su estructura. Mientras que el sustrato en los sentimientos tiene que ver más bien con fenómenos sociales, con cómo uno se comunica y entiende a los otros. La direccionalidad es que el ánimo carece de dirección, está dirigido hacia el propio yo, no hacia un sitio exterior. Mientras que en los sentimientos sí, está hacia afuera, hacia un acontecimiento, hacia quien generó ese acontecimiento, a una persona, a una relación, en fin. La intencionalidad es que el ánimo carece de intencionalidad, aparece sin tener una función, algo así. Mientras que en los sentimientos hay una intencionalidad, en el fondo hay una persona representa algo que pasó, o a una persona, o a un otro, eh, y según cómo esa representación se manifieste, va a haber una conducta que puede ser un pensamiento, o una emoción, o una conducta en el mundo real. Y por esto es que le llamamos que tienen alguna intencionalidad. Por ejemplo, me da pena, lloro, y en el fondo los otros me ayudan, se acercan a mí, o me dejan de molestar, no sé, a eso vamos. Y la voluntariedad, el ánimo está completamente por fuera del alcance del cambio de los individuos, por eso cuando una persona está depre, le dice, ay, pero tenéis que ver las cosas con más calma, si la vida es tan hermosa y tan bonita. Pero la persona es como, chuta, pero yo no puedo, yo no puedo, como que si fuera tan fácil. Entonces, eso es la alteración del ánimo, digamos. Mientras que en los sentimientos está mucho más al alcance de la voluntad. Uno cambia un pensamiento y puede cambiar lo que siente. Ahora, en términos ya más bien procedimentales, vamos a entender entonces al ánimo como el tono vital del organismo, que es una variable biológica, que es oscilante. Todos tenemos nuestro propio, comillas, biorritmo. Hay hasta anillos que ven como el biorritmo de uno, que no sirve para nada. Y es un ritmo biológico, es decir, se comporta como otros ritmos biológicos. Ritmo, es decir, va con una periodicidad oscilando en el tiempo. Y lo podemos descomponer para que nos ayude a entender finalmente
también relacionado a los manuales, el ánimo. Tenemos el ánimo en sí dentro del ánimo, que es una tautología, pero que es útil, donde en el fondo tenemos la tonalidad hedónica subjetiva. Esto se relaciona, por ejemplo, al entusiasmo, a la capacidad de experimentar placer, que eso es esencialmente, a la motivación que tengo por alcanzar esas cosas que me generan placer o alguna dicha, la sintonía y resonancia afectiva. Es como cuando uno, por ejemplo, anda en un periodo de un poquito más de ánimo normal, digamos, el cafecito está más rico, uno ve al Colegrar y se parte de la risa, uno las chispezas, como diría Gary Bedell. Con eso lo resumo todo. Como que uno engancha, como que la realidad está viva, uno la puede tocar, la puede ver. Eh, Mientras que cuando uno está en la baja, está el café ya, el café, el mismo café todos los días, el café ya, coco de granada, de nuevo, la talla. Como que eso, tiene, es esta parte del ánimo. Y por otra parte tenemos el impulso, que es la energización subjetiva de la conducta, que tiene que ver con la energía física, la capacidad ejecutiva, es decir, digo que voy a hacer esto y lo hago. No tanto en términos cognitivos, aunque también se relaciona con eso. La capacidad de impulsar a los demás, de motivar, y la libido, el deseo sexual. No tanto, que también lo paso cuando ya estoy en el acto. Entonces, una de estas variables del ánimo es el temperamento. A esto nos referimos, por ejemplo, cuando decimos que el ánimo tiene un ritmo biológico. Vamos a poner que esto es la línea normal, la línea más habitual en la mayoría de los humanos, y todos vamos haciendo algo así. No sé si se me ve la... Algo así. Y hay gente que lo hace más así, hay gente que está pegadita a esta línea, y varía poco. Todos tenemos entonces un grado de reactividad del ánimo al ambiente normal que va oscilando, pero que es relativamente inherente al ambiente. Ahora, hay personas que van más por abajo, que tienen un temperamento depresivo, o hay personas que van un poquito más por arriba, que tienen un temperamento hipertímico. Hay personas que son ciclotímicas, que varían entre estos dos, pongámosle polos. O hay personas más irritables, que pueden pasar así más rápido por este estado, en fin. Por ejemplo, para ponerle el ejemplo del temperamento depresivo, hay una operacionalización que es de Kiscal, que por ejemplo las personas que tienden a estar más acá abajo, también, bueno, un poquito más abajo está la distimia, que es como un, comillas, trastorno depresivo persistente, que dura harto tiempo y que no lo consideramos normal o un temperamento, o más o menos que sí, pero va por ahí. Eh, por ejemplo, las personas como con el temperamento más depresivo tienden a ser más pesimistas, a tener como menos este componente del ánimo, de la tonalidad hedónica subjetiva, más plano, como menos capacidad de entretenerse, son más quietos, más pasivos e indecisos, son escépticos, hipercríticos o quejumbrosos, están dados a la preocupación, son muy autoconscientes y autodisciplinados, autocríticos, se reprochan todo, eh, y en el fondo se preocupan demasiado, pero no en forma adecuada a lo que va pasando, sobre fallar, sobre que pase algo malo, sobre tener una enfermedad, en fin. Entonces a eso le llamamos temperamento. Entonces un episodio anímico se puede dar sobre este trasfondo de una persona que va más abajo y cae más abajo. O esto se puede ver como una persona que siempre anda contenta, feliz, toma las cosas más a la ligera, se atreve a hacer mil cosas, duerme menos, en fin, que se deprime, pero esa depresión se va a ver diferente. Parte de esto tiene que ver con algo que le llamamos patoplastía, es decir, que una misma enfermedad se puede ver de formas diferentes por lo que ya trae el individuo. Entonces, volviendo al mismo argumento, el ánimo se da en ese individuo que tiene un ritmo biológico que va oscilando y que todos lo tenemos, es bueno conocerlo. Entonces, el ánimo finalmente es como el tono vital, y el tono del afecto está dentro del ánimo, no al revés, porque hablamos del dominio de la afectividad donde incluimos al ánimo, pero en realidad el ánimo se lo come, lo afecta por completo, es mucho más grande. Y no solo tiene que ver con la emocionalidad, con qué tan positivas o negativas son mis experiencias, o qué tan positivo evalúo el pasado, el futuro.
sino que también tiene que ver con funciones vitales, como qué tanta deseo sexual tengo, qué tan atractivo me siento, qué tanto voy al baño a hacer caca, o sea, cómo se mueven mis vísceras huecas. Eh, o sea, tiene que ver con todo el ánimo, lo tiñe todo. Y es un estado afectivo, por lo tanto, profundo, duradero, relativamente autónomo, que responde al concepto de ritmo biológico, como por ejemplo es el sueño, como por ejemplo es cómo varía el cortisol en las personas, en fin. Afecta de modo global las experiencias psíquicas y corporales y finalmente es un modo de experiencia total que afecta la vivencia del sí mismo y también del mundo, los otros y todo. Entonces, entendiendo ya qué es el ánimo y de qué estamos hablando, vamos a hablar de los síndromes depresivos. En el fondo, ¿por qué le digo los síndromes depresivos? Aquí lo anoté mal. Porque en más de una forma de expresarse de una depresión, y lo llamamos síndrome porque síndrome es finalmente, ¿cómo decir poco? Y por lo tanto, es como cuando digo, oh, estoy con la depre, como que no estoy diciendo mucho. Entonces, ahora nos vamos a sumergir y vamos a decir, la depresión es un estado terrible y desde el inicio de la historia diversos humanos han descrito lo que es caminar por el infierno mismo, pero en vida. Abróchense el cinturón y prepárense muy bien porque a continuación veremos los dos síntomas nucleares más importantes, más los 7 síntomas más aterradores del síndrome depresivo básico. Que Dios nos ampare. Bueno, esto era un poco en formato lúdico para que pusieran atención de nuevo, luego de lo árido que es entender el ánimo. Y tenemos que la depresión como concepto puede verse como un estado de ánimo eh, o un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas y signos que aparecen en forma concurrente en un tiempo determinado en una persona determinada, eh, o también se puede entender como una entidad clínica distintiva, es decir, algo que tiene significado, algo que nos permite identificar un curso habitual, podemos pronosticar, podemos saber a qué responde, a qué tratamiento responde, podemos decir cuánto va a durar, en fin, como que en el fondo uno como que puede predecir cosas que finalmente a eso nos dedicamos en la medicina. Queremos predecir para mantener el bienestar de un sujeto y llegar antes y prevenir que vuelvan síntomas o que se vuelva a alterar la vida de una persona. Entonces, para partir, hablemos del síndrome depresivo básico. El síndrome depresivo básico, en términos categoriales, necesita cumplir con criterios, con una mezcla de síntomas en número determinado y con alguna necesidad de que hayan algunos síntomas. Y otros son más bien o considerados como accesorios. Entonces, el síndrome depresivo es más o menos igual en el CIE-10 y en el DSM-5. Tiene diferencias que vamos a abordar en la próxima clase. Y ahora se viene el CIE-11, donde también hay algunos cambios. Se parece más al DSM-5 que el CIE-10, de hecho el CIE-11. Y ojo, entra en vigencia para la OMS el 1 de enero del 2022, por lo tanto, ojalá, porque es mucho mejor el CIE-11 que el CIE-10, con el que uno ahora está obligado a trabajar, porque es la norma ministerial, y de todos los países adscritos como a la OMS. Estados Unidos no es parte de ese grupo de países, y se rige por el DCM. Entonces a ustedes les va a tocar probablemente poner en la práctica el CIE-11, que es mucho mejor, mucho mejor. Los detalles de los criterios por nosografía le llevamos a los manuales, al DCM, al CIE-11, en fin. Vamos a verlo en el próximo taller. Ahora, entrando a lo que nos convoca. Tenemos dos síntomas que aparecen aquí que son nucleares, que todos los manuales nos piden que uno de estos esté. El ánimo deprimido, valga la tautología, vamos a explicar luego a qué se refiere. La apatía o pérdida de interés, también vamos a explicar a qué se refiere. Más otros que tienen que ser 4 o más de estos de acá, para considerarse un episodio depresivo mayor por DSM-5, por ejemplo. Y luego vamos a ver cómo se hace en los otros manuales. Entonces, vamos a partir diciendo que
¿qué son los síntomas nucleares? Bueno, algo que se me olvidó mencionar. Esto lo podemos agrupar también en ciertas categorías que nos van a ayudar a que no se nos olviden estos síntomas. Es importante de algún modo siempre tener todos en mente. Estos son los básicos, además, porque hay otras formas que también vamos a hablar en esta clase de ver a una persona deprimida. Entonces tenemos los síntomas nucleares, donde tenemos estos dos. Tenemos los síntomas, los otros 7 síntomas que son más bien, no los vamos a llamar accesorios, porque no es que sean accesorios, son parte del síndrome, pero que no son nucleares. Y tenemos acá los síntomas neurovegetativos, donde tenemos el apetito, las alteraciones del sueño, las alteraciones psicomotoras, ya sea agitación o retardo, y la pérdida de energía o fatiga. Y luego tenemos los síntomas que más bien obedecen a lo psicológico, comillas, al pensamiento básicamente, a las cogniciones, o la cognición. Aquí tenemos, por ejemplo, las ideas de culpa, la disfunción ejecutiva, desconcentración, como aparece más en los manuales, y la ideación suicida, que en el fondo es un pensamiento, pero que está arraigado en lo más profundo. Entonces, pasando a los síntomas nucleares, vamos a ir por dominio. Tenemos estos dos síntomas que al ánimo deprimido en realidad le llamamos un cambio efectivo de tonalidad displacentera, que comillas se llama ánimo bajo, y ustedes lo van a ver así mismo en los manuales. Y una alteración de la capacidad hedónica con los diferentes grados de anedonia que vamos a pasar a explicar. Entonces tenemos que el ánimo bajo, ya lo mencionamos, un cambio afectivo de tonalidad displacentera, que es más o menos constante, que se aparta significativamente hacia abajo con respecto al rango de experiencia afectiva normal de una persona, y tiene toda la experiencia como de gris, es como una flor marchita en el fondo, que uno como que le ve perdido los colores, la ve así lánguida, en fin. Entonces en este estado de ánimo tenemos que hay un predominio de las emociones negativas, es decir, tristeza. Cuando hablamos de depresión hablamos de tristeza vital. La tristeza es normal, pues, o sea, si a uno le pasa algo malo es normal que uno esté triste. Si uno pierde algo, ese es el sentimiento, la tristeza, la pérdida, están unidas. Pero cuando hablamos de tristeza vital hablamos de algo más profundo que vamos a determinar más bien al final de la clase para poder hacer un diagnóstico diferencial. También tenemos la frustración, como que no puedo, como que me siento frustrado. El dolor psíquico, que es un concepto más o menos nuevo, que es súper importante porque también predice suicidalidad o conducta suicida, que es muy difícil de decir el concepto de dolor psíquico. Es como que doliera algo adentro de quién es uno, como que hubiese un dolor constante. Hay gente incluso lo siente como dolor. Eh, pero que no puede decirte, no, si me duele la cabeza, es como, es terrible en el fondo. Y a esto se asocia también, acá va el desgano con bajo impulso, que más bien, eso ya, bueno, ya lo conversamos. Y también los pacientes pueden decir más bien que se sienten como vacíos, como carentes de emociones, no necesariamente como que tengan emociones negativas, que también eso podríamos considerar algo más accesorio, salvo cuando es tristeza y tal, sino más bien como que, y esto también está en los manuales, que les faltan los sentimientos, como que no pueden sentir las cosas y algunos lo viven eso como con culpa, así como que no me puedo sentir así como creo que debería. Eh, y eso los hace sentir indignos, que también lo vamos a hablar más adelante. Y esto es un cambio significativo, no es como que uno diga, claro, por ejemplo, hay gente que como anda en el temperamento más hacia abajo y puede decir, no, si yo siempre he sido así, como que no tengo ganas. No, pues esto le dice, yo no era así, yo no era así antes. Y hay una irritabilidad de tipo depresivo, que no es la misma irritabilidad en todos los cuadros. Por ejemplo, al maníaco, que vamos a hablar en la siguiente clase un poco del maníaco, pese a que eso es en el fondo diagnósticos categoriales de depresión. El maníaco se enoja porque quiere que las cosas salgan rápido y a su pinta. Y él tiene la razón. Entonces, oye, por ejemplo, el maníaco diría, oye Juana, pásame el teléfono. Ya, sí, estoy ocupado ahora, voy en 20 segundos. Pero en cambio, por ejemplo, si uno le dice, la Juana le dice al Juan, oye Juan, ¿por qué no me pasáis la bolsa del pan que voy a comprar el pan? Y dice, no, hazlo tú, a mí no me cae nada. Pero en el fondo tiene que ver con que todo les cuesta más y que en el fondo no tienen energía para nada, entonces como que se enojan también más consigo mismos que con los otros, pero muestran irritabilidad.
Pasando al siguiente síntoma, la anedonia. Aquí vamos a ver que en los manuales, los gringos sobre todo, le dicen apatía y pérdida de interés. Vamos a descomponer esto en dos, que son la incapacidad de experimentar el placer, que eso quiere decir que hay una disminución del placer por actividades o intereses que previamente eran placenteros o emocionantes. Por ejemplo, el Juan era del Colo, y cuando metía un gol el Colo se largaba a llorar de la alegría. Ahora ni eso lo conmueve. Puede saber que tiene que estar alegre, pero no lo logra sentir. Y asociado a esto, los pacientes, por ejemplo, la mayoría de las veces además le pierden el placer a uno de los placeres más grandes de la vida, como es la cosa sexual. Y presentan muy habitualmente alguna disfunción sexual. Esto se da de facto, es decir, cuando estamos haciendo algo que habitualmente causaba placer, por ejemplo, Juan viendo el partido del Colo, que para bien o para mal, si perdió o ganaba, era un placer en el fondo. Ahora ver el partido del Colo... Pero también hay una variante prospectiva, es decir, hay una anticipación negativa sobre los intereses que previamente resultaban placenteros. Por ejemplo, el mismo Juan, como que por ejemplo, dice, el mismo fin de semana anterior, que chuta, ganó el Colo, el fin de semana que viene juega el Colo con la U. Vamos a Universidad de Chile, libre y gratis. Yo soy del Colo, pero bueno. Entonces, y como que viene el partido más importante del año, y dice que va a andar viendo a Giles correr, si no tengo ganas de nada. Y esto conlleva en el fondo a una reducción del círculo de intereses y a un aislamiento improductivo, donde no se profundiza en nada, donde se pierde lo que antes importaba, donde no se buscan nuevos intereses. Y en el fondo, eso es vivido o vivenciado con un gran pesar. De todas formas, esto no quiere decir que no experimenten ningún placer o nada, porque hay algunos placeres que, por ejemplo, podríamos hablar de las pasiones, que están más afianzados en el ser, que todavía la pueden mantener. Por ejemplo, el mismo Juan dice, mire, como que lo único que me saca un poco es ver a mi nieto, que siempre viene a verme con la camiseta del Colo, y cómo no lo voy a querer, pues doctor, es como el único bálsamo, lo único que suaviza mi pesar. Ahora, pasando al área o al dominio de los síntomas cognitivos, tenemos estos tres, que es la disminución de la autoestima, la disfunción neurocognitiva y las ideas de suicidio. Con respecto a la disminución de la autoestima, tenemos que la autoestima también, bueno, ojo, esto no es tener la autoestima baja siempre, hay personas que tienen la autoestima siempre más abajo, y eso sobre todo en este lado occidental del mundo, donde estamos siempre autoevaluándonos y no tendemos a autocompadecernos, cuyo concepto, la compasión, está ligado un poco a la empatía, pero es muy diferente. De hecho, tienen unas redes como neuronales muy extensas en el cerebro y tienen funciones diferentes. La compasión probablemente es como lo que está más arriba filogenéticamente en términos de una capacidad emergente o una función emergente. Y eso da para una clase entera. Hay papers gigantes y hermosos que hablan de esto. Se los quiero mencionar de todas formas porque es importante trabajar la autocompasión. La autoestima debe ser más secundario. Uno debe perdonarse, debe quererse, porque eso lleva en parte, y los estudios de felicidad nos muestran que eso lleva más firmemente a la felicidad, más allá del estarse autoevaluando como bueno o malo, o bueno, buena o mala. Y bueno, entonces, desollejando este grano, vamos a tener que tenemos dos dimensiones de la disminución de autoestima. Tenemos la del propio valer, donde los pacientes nos dicen, me siento indigno, indigna, o soy despreciable, como que me merezco las cosas malas que me pasan. Y que en el fondo está un poco asociado a la culpa excesiva, que es como el dolor moral, el como que no valgo, el como que no soy digno de la gente que me quiere y que se preocupa por mí, en fin. Asociado a esto también está el concepto de vergüenza, y esto también es importante un poco de clarificar, porque la vergüenza todos la podemos sentir. En general la vergüenza es una emoción que tiene que ver con, o esencialmente está descrita como por ser visto en un acto sexual, por ejemplo. Pero hay muchas más cosas que generan vergüenzas, por ejemplo el bullying, en fin, y no todos los individuos les van a decir que tienen culpa excesiva, que en el fondo es uno de los aspectos de este síntoma, la culpa, pero cuando es excesiva.
sino que nos van a hablar más tal vez de vergüenza. Es como los otros se dan cuenta que yo valgo callampa, doctor, como que me ven y se dan cuenta que como que yo como que no soy como lo que realmente debería ser. Porque además la culpa es como también una capacidad emergente en el desarrollo humano, eh, que no aparece en todos los individuos, ya lo sabemos. Por ejemplo, hay gente eh, como psicópata, le llamamos, antisocial, que no son capaces de sentir culpa. Algunos hasta son presidentes. Eh, y bueno, pero pueden sentir vergüenza, sí, como de que los otros los miren como mal. Y es importante la diferencia porque la culpa tiende más bien hacia adentro, hacia que uno como que si uno tiene la rabia con uno mismo, al autodaño en el fondo. En cambio la vergüenza es más frecuente de verla en personas que agreden a otras. Entonces se expresa de otra manera. Ahora, continuando, en la otra dimensión tenemos la del propio valer, que en el fondo el paciente dice, "Bueno, no sirvo, o me siento insignificante, como que soy un grano en un mundo gigante, no, soy inútil", que es otra forma de experimentar este dominio, la inutilidad. Pasando al siguiente síntoma del pensar, tenemos que en el contenido, bueno, no, perdón, es el mismo síntoma. Eh, pero estos síntomas de inutilidad o culpa excesiva se muestran o se aparecen en el contenido del pensar como de manera rumiativa, que como una rumiación perseverativa que está todo el rato ahí, que aunque le resulte penosa, no buscan como que pare, no buscan deshacerse de ella. Es decir, es egosintónica, que el paciente está de acuerdo con lo que está pensando, a lo que está dándole vuelta, a diferencia de las ideas obsesivas que son egodistónicas. El paciente le dice a usted, no, pues, doctor, si esta cuestión que estoy pensando, yo sé que es absurda, sí, pero no puedo dejar de pensarla. En el fondo predomina sin sentido, es intrusiva, y el mismo sujeto la puede llegar a considerar como absurda, a diferencia de esta. Bueno, para aclarar esto de la rumiación, que no sé si lo han visto, es lo mismo que el mismo concepto de los animales rumiantes que hacen rumiación, como las vacas, por ejemplo, que se comen el pasto, lo tragan, lo devuelven, lo vuelven a masticar, se lo tragan y así. Esto es lo mismo, es como valgongo, puta, valgongo, y así todo el rato en la cabeza, con ideas muy perseverativas que pueden ser también como aprensiones del futuro, en fin, que vamos a hablar más adelante en la clase. Y estas ideas rumiativas muy habitualmente giran en torno a los contenidos de culpa, de ruina, de hipocondría o nihilistas. Eh, la hipocondría quiere decir como el pensar que estoy enfermo de otras enfermedades que no son depresión, o las nihilistas, que son tópicos que en su grado máximo alcanzan el carácter de delirio. Todos estos y de hecho, estos tres, digamos, culpa y ruina, hipocondríacas y nihilistas, son los tres tópicos de contenido más frecuentes de las depresiones psicóticas, que es pregunta de prueba. Además, por ejemplo, en el tópico nihilista, que es interesante para que lo entiendan, que es como el delirio de negación, los pacientes les pueden decir, comillas, no tengo corazón, o tengo las tripas muertas, se me están pudriendo, o estoy muerto, doctor, estoy muerto. Y los pacientes no están siendo poéticos o filosóficos, lo creen en serio. Uno les dice, oiga, pero ¿cómo va a estar muerto si me está hablando? Y él le va a decir, no, doctor, en serio, estoy como muerta por dentro, mis órganos no funcionan, se están pudriendo. ¿No siente el olor? Soy yo. O sea, así de severo puede ser. Ahora, respecto a la cognición, o lo que hablamos de disfunción como neurocognitiva, en la cognición, que en este caso estamos hablando de la función, más que de los contenidos de la cognición, esta función es como una banda, como la mejor banda de todos los tiempos, que la tenemos aquí graficada como la que le llaman los Beatles o escarabajos en Spanish, y que tiene cuatro componentes. La atención, que en este caso sería John o el Juan, eh, la función ejecutiva, que sería el Paul o el Pablo, la memoria, que sería el George o el Jorge, que ahí está pensando en Yesterday, y la velocidad de procesamiento, que sería el Ringo o el Ricky.
Y bueno, el líder de la banda es la atención, que algunos mencionan como la concentración. Paul es más bien como el cerebro de la operación, el que escribe muchas de las canciones, que es la función ejecutiva, o, comillas, lo que también se le ha llamado la resolución de problemas. El silencioso Jorge, representa la memoria, que hay de muchos tipos, de corto plazo, de largo plazo, verbal, no verbal, entre otras. Y finalmente el baterista, Ringo, que representa la velocidad de procesamiento o el ritmo, cómo va funcionando esta cosa, cómo vamos cambiando de procesos mentales. Si cualquiera de estos falla, todo falla. O sea, si la memoria no anda, aunque tenga mucha tensión, capacidad ejecutiva o de resolución de problemas o velocidad de procesamiento, como que la cuestión no anda. ¿De dónde me agarro para hacer que todo esto otro funcione? Lo mismo con cada uno de los Fab Four. Entonces, así es que uno con todas estas variables va evaluando esta función. Y de hecho lo que uno ve en los pacientes es que tienen una marcada alteración de la atención y la concentración, que puede ser visto como una disminución de la flexibilidad cognitiva, que es la habilidad de cambiar de tareas o pensamientos. Las funciones ejecutivas también fallan, que es la disminución de la capacidad de resolución de problemas, de razonamiento, de control de impulsos y de planificación, y que se pueden ver también como una abulia, que es como estar indeciso, una indecisión, no saber qué hacer, si hago esto, si hago lo otro. Asimismo, como ya dijimos, se puede alterar la velocidad de procesamiento y la memoria, o la capacidad de evocar diferentes recuerdos. Es habitual además que los pacientes se acuerden más de las cosas malas cuando están en depre y como vivirlas de manera muy terrible que de las cosas buenas. Y cuando están, esas mismas cosas cuando están en ánimo normal, no, es una tontera. La fluencia verbal también se altera, como que los pacientes no encuentran las palabras. Y esto, en el fondo, todo esto al final altera la cognición social, que es un gran dominio cognitivo. Si me pregunta a mí, yo diría que el más importante de todos, que habitualmente se le dice como la teoría de la mente, que es la habilidad de inferir pensamientos, intenciones y emociones en lo otro en base a claves verbales y no verbales de la comunicación, como por ejemplo la expresión facial, los gestos o el lenguaje corporal. Y esta es súper importante en términos adaptativos para un humano desenvolverse y considerarse como exitoso en la sociedad. La disfunción cognitiva además es mucho más mayor en pacientes menos educados o más añosos y pacientes con mayor severidad de síntomas en general. Y aquí vemos que esto no es como solo que la cuestión funcione menos. Esto tiene un correlato neurobiológico súper importante. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se ve la pérdida de espinas dendríticas en un paciente deprimido. Y esto en el fondo está dado, por ejemplo, por la disminución de factores neurotróficos como el BDNF, que compromete la mantención y la integridad de estas sinapsis. Y en última instancia la conectividad neuronal, y ulteriormente puede llevar a pérdidas de sinapsis, incluso a muerte neuronal. Esto ha sido evidenciado por imágenes por resonancia magnética, nuclear magnética estructural, y donde se evalúan los volúmenes hipocampales y los pacientes muestran mucho decrecimiento de estos volúmenes, y recuperarlos, créanme, no es fácil, si es que se recuperan. Y ahí es donde empezamos a hablar de que la depresión deja secuelas, no solo en el cerebro y en cómo funcionan las neuronas, en la biografía. Pues si las personas deprimidas pierden pega, pierden pareja por estar deprimidas. Y eso cómo lo arregláis, pues, o sea, por último el cerebro tiene formas de mejorar las cosas, pero la vida, bueno, eso son secuelas grandes también en la autoestima. Ahora, si vemos un poco cómo pasa esto, que en la misma línea de lo que veníamos hablando, lo de la neuroprogresión, es decir, que estos cambios se van haciendo más profundos y muchas veces cuando las depresiones no son adecuadamente tratadas, son progresivas, van acumulándose el daño en términos en el tiempo y hay mayor riesgo de demencia, en fin. Y esta neuroprogresión es multifactorial. Entonces esta puede estar relacionada a múltiples factores que pueden interactuar entre sí. Estos factores son, por ejemplo, la inflamación, que en el fondo lleva a un estrés oxidativo, que a su vez
lleva a una desregulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y esta disregulación va a llevar a una disregulación neurotrófica de factores como el BDNF, por ejemplo, que va a llevar a cambios epigenéticos en la expresión de las proteínas de las neuronas, o por ejemplo de factores apoptóticos, y las neuronas se dicen, no, chao, nos vamos, los morimos. Y esto finalmente lleva a más inflamación, y el circuito, este círculo vicioso, se retroalimenta a sí mismo. Y todos estos cambios entonces pueden llevar a las anormalidades vistas a la depresión, o a las que perduran también en el tiempo. Luego tenemos que la ideación suicida, y tenemos el concepto de suicidalidad. O sea, no es solo tener ideas de suicidio, el riesgo de cuando evaluábamos el riesgo de la conducta suicida, y es como una dimensión, que es como un continuum. Y puede ser como simples pensamientos reiterativos sobre la muerte, o como fantasías sobre, "Oh, ojalá estuviera muerto, eh, ojalá me pescara un tren y me matara". O puede ser, por ejemplo, ya ideación propiamente tal, donde el paciente puede decirles, he estado pensando en el suicidio, sí, sí, es verdad. O la intención, donde el paciente les va a decir, pienso matarme. Bueno, no dice así, pues, pero en el fondo eso es lo que se abstrae. Luego puede haber planificación, es decir, el paciente les puede decir, pienso matarme el martes cuando esté solo o sola, y tengo hasta la soga lista. Cuando ya hay preparativos, tengo la soga y el clonazepam. Como atreverme a hacer la cuestión. Y luego hasta el intento de suicidio o el suicidio consumado. Entonces tenemos que esto evoluciona en un continuum. Ahora, no siempre los pacientes van a hablar de suicidio. Incluso a veces les pueden decir, no, usted si no me quiero suicidar, pero ustedes los van a ver haciéndose daño. Como por ejemplo hacerse cortes superficiales o quemaduras cutáneas. Y pueden decir que no querían matarse, pero que querían como liberarse del dolor, como en el fondo intercambiar ese dolor psíquico por un dolor físico, calmar la angustia. Y que en el fondo solo buscaban hacerse un daño leve o moderado para salir de ese estado. Ojo, porque a pesar de que los pacientes nieguen la intención de matarse, su comportamiento, o sea, hace esto que le llamamos autoagresiones parasuicidas, indican que el paciente está severamente deprimido. Estamos hablando de un paciente que está deprimido, ¿no? Porque hay personas que no están deprimidas y hacen esto cuando les pasa algo malo. En un paciente deprimido, esto habla de que está muy deprimido, y esto aumenta mucho el riesgo de que cometan suicidio. Entonces hay que tener ojo, no hay que normalizarlo o trivializarlo. Ojo además con un concepto que se llama desesperanza pervasiva. Pervasivo quiere decir como que lo invade todo, porque aumenta mucho el riesgo de suicidio. Y de hecho, como vamos a ver en la próxima clase, en el CIE-11 aparece como un nuevo criterio de diagnóstico. eh, y a uno le pasa a ver como que el médico, ya está la psiquiatra, es tontera, la desesperanza. Uno se va a querer matar por desesperanza. Y sí, los estudios científicos, la esperanza en sí está en un área del cerebro que no funciona en ese momento, está funcionando al revés, pongo comillas, estoy poniendo en términos como más brutales para que se entienda. Y el paciente le va a decir, "No, es que el futuro no tiene sentido, el mundo no tiene sentido, yo sé que esto no va a mejorar, que todo esto va a empeorar, y que el mundo, y de hecho mejor que yo me vaya porque yo le hago mal al mundo". Eso, marcador de riesgo de suicidio. De hecho, hay una escala que se llama desesperanza de Beck, que lo que buscaba en parte era poder pronosticar un intento de suicidio, que se ocupa hoy en día. Entonces, es importante manejar ese concepto, y lo vamos a profundizar un poquito en la siguiente clase. Ahora, cuando usted ya entró al tema del suicidio, en el que siempre hay que entrar, en todo paciente que está deprimido, o que usted lo sospecha al menos, tiene que preguntarle. Y cuando ya más o menos agarre confianza, tiene que mandarle nomás, porque eso sí que le va a marcar conducta. Usted tiene que prevenir suicidio en una primera instancia. Y usted le puede preguntar, por ejemplo, al paciente va a partir, ¿cómo están las ganas de vivir? Y ahí se va metiendo hasta que le pregunta, bueno, pero ¿ha pensado? Hay personas que cuando están así piensan en el suicidio o en hacerse daño. ¿Usted lo ha pensado? Una vez que ya está en eso y le dice sí, usted le tiene que preguntar, oiga, ¿y usted cree que es capaz de cometer suicidio? Porque hay unos pacientes que les van a decir, no, nica, 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 yo no sería capaz, nica, nica, nica.
Y eso un poco disminuye el riesgo. En cambio, si el paciente les dice, no es que haya que tomarlo a la ligera, hay que abordarlo, hay que tomar el peso, pero si el paciente le dice, sabe que sí, yo soy capaz. El otro día estaba con la soga y me la puse acá, probé, así como dije, "Oh, ¿cómo sería? Yo lo haría". No, ahí usted tiene que apretar los esfínteres y hacer lo que tiene que hacer, que lo vamos a hablar en los siguientes talleres. Luego, pasando a los síntomas neurovegetativos, tenemos este síntoma que es el retardo o agitación psicomotora, que en el fondo está dentro de la función motora. Eh, y tenemos que, lo importante acá es que no es meramente una queja subjetiva. No es que el paciente le diga, no, si me siento como lento, es que usted lo vea lento, o que las personas que conocen al paciente le digan, no, si está como, anda como lento, o anda como agitado, si no es así, o ya no es así. Entonces es observable para que lo tomemos como un síntoma. Eh, Ahora bien, ¿por qué es importante este dominio sintomático? Porque los pacientes con alteraciones psicomotoras, ya sea el retardo o la agitación, están más enfermos. Es decir, si usted lo ve con el lentecimiento psicomotor, ese paciente, a priori, aunque usted no le haya preguntado nada más, usted va a decir, no, este paciente lo más probable es que esté muy enfermo. Eh, y en el fondo, el retardo psicomotor no es solo una lentitud motora, sino que también es de los pensamientos, de la velocidad de los pensamientos, de los movimientos y del discurso. Se puede notar, por ejemplo, en el volumen de voz, que es como bajo, así, un poco más lento, hacen menos inflexiones, o uno les pregunta algo y se demoran en responder, que uno le llama aumento de la latencia de respuesta. Y en la agitación, que es un síntoma especialmente grave que confiere alto riesgo de suicidio, estos pacientes sí que están enfermos, se ve una actividad motora excesiva, pero que, ojo, es improductiva. Es decir, tiende a ser repetitiva y acompañada de sentimientos de tensión interna, como que el paciente está caminando de un lado para otro, está frotándose las manos, está moviendo los dedos, está moviendo los pies, pero en el fondo no puede parar y se siente inquieto, está de un lado para otro, pero no está haciendo nada. A diferencia, por ejemplo, de la agitación psicomotora del maníaco, que en el fondo es un aumento del ánimo, la manía por si todavía no es la clase bipolar, que en el fondo es tanto actividad dirigida a metas, productiva en el fondo, como no productiva. Como que quieren hacer muchas cosas, digamos, pero dirigido a cosas. Uno le pregunta y dice, no, si estoy haciendo esto porque quiero, porque necesito moverme, porque estoy así, como... En cambio acá no, porque el paciente está pasándolo mal, está como tenso internamente y esto confiere gran riesgo de suicidio. Entonces tienen que poner... Aquí, si ven esto, un paciente agitado, deriven al tiro nomás. A la urgencia sí, pues no van a hacer la interconsulta así nomás. Ahora, aquí vuelvo yo. Eh, Cambios, este otro síntoma, cambio en el apetito y el peso. Por ejemplo, puede ser un cambio en el apetito y el peso más o menos constante que se da la mayoría de los días, más días sí que no, que por ejemplo puede tener un cambio en el 5% del peso. Esto puede ser apetito muy bajo, que es como lo clásico o lo típico. No es que sea lo más frecuente, es que es lo típico, lo primero descrito cuando se habló de lo que era una depresión. Pero también puede ser un alza de peso, que es lo que le llamamos más atípico, no porque sea infrecuente, porque es muy frecuente también, lo vamos a ver en la próxima clase, sino porque era lo contrario a lo clásicamente descrito. Y en este aumento de apetito hay cosas que son más notorias, que uno dice esto es más depresión, no tiene que ver tal vez tanto con la ansiedad, porque cuando uno está ansioso, preocupado, también le da por comer, po. O cuando uno tiene una penita al corazón, un chocolatito, un cafecito dulce. Que eso es más normal, po. En esto se presenta de manera más constante como craving por carbohidratos, es decir, craving le damos como a las ansias, también se ocupa mucho esa palabra en adicciones. Las ansias no lo describe tan bien, el craving es como que te zapate de la lengua, así como que quiero puro comer chocolate. Y no puedo parar además cuando como. Comida chatarra, carbohidratos, chocolate, McDonald's, todas estas porquerías. Y muchas veces patrón de atracón, es decir, no pueden controlar lo que están comiendo. Y esto
es un síntoma cuando no lo más habitual es que uno vea que esto se presenta de manera vespertina nocturna, es decir, cuando está cayendo el sol o cuando es de noche. Pero lo importante que va a considerarlo más un síntoma anémico es que tenga una variación circadiana. Hay pacientes que les da siempre en la mañana, hay pacientes que les da solo en la noche. La cosa es que tiene esa oscilación. Ahora, con respecto a los cambios del sueño, esto puede ser cualquier cambio del sueño, pero la podemos agrupar en que si se duerme menos o si se duerme más. Si se duerme menos, puede ser porque uno no logra quedarse dormido a la hora habitual y se retrasa el inicio del sueño, o puede ser de mantención, es decir, donde se presentan múltiples o al menos un despertar en la noche y se vuelve a conciliar, o puede ser por despertar precoz en el que se despierta 2 horas antes de lo habitual. Entonces tenemos el de conciliación, mantención y el despertar precoz. O terminal también le dicen, insomnio terminal. El insomnio de concilio es mucho más frecuente en las personas ansiosas o cuando, por ejemplo, tienen una depresión ansiosa. Los otros dos son más bien propiamente tal anímicos. Se pueden dar los tres en una persona al mismo tiempo también. Y pueden ser una mezcla de todo y no es que sea específico que esto sea más anímico. Porque, por ejemplo, también hay un insomnio de mantención que puede relacionarse a las roncopatías o al SAOS propiamente tal, donde los pacientes despiertan mucho más frecuente en la noche y cuando ya llevan mucho tiempo con una roncopatía, incluso tienden a verse deprimidos, y eso es una depresión secundaria. Entonces uno tiene que, no saca nada con darle benzodiazepina porque además empeora el ronquido y el SAOS. Uno tiene que, si le va a dar algo que no sea benzodiazepina y ojalá tampoco drogas Z, y estudiarlo para poder hacer el tratamiento que corresponde. Si no, ese pobre humano le va a dar diabetes, el hipercortisolismo frecuente, todas las cosas y el aumento de la mortalidad gravísimo que tienen las personas con SAOS. Ya, pero estamos en depresión. Entonces, lo claro es que para objetivarlo, este problema, digamos, uno tiene que preguntarle a la persona por cómo dormía cuando estaba en eutimia. Esto es como preguntarles, oiga, mire, cuando usted estaba normal, ¿a qué hora generalmente se quedaba dormido o dormida y a qué hora se despertaba? En los jóvenes es más difícil de evaluar esto porque a veces se quedan jugando hasta tarde el Minecraft, o si son estudiantes de medicina se quedan hasta tarde estudiando psiquiatría. Entonces no se los recomiendo, no lo hagan. Porque uno aprende más, o uno de hecho aprende, si duerme, y si duerme bien. Porque ahí se consolidan los aprendizajes que también lo vamos a ver en un taller próximo. Con la hipersomnia hay que dormir 2 horas más de lo habitual en eutimia. En general 2 horas es como el cambio que uno espera encontrar en términos de tiempo total de sueño para considerarte un problema clínicamente significativo, pero estos dos insomnios les llevan las menos 2 horas o la repercusión funcional diurna. Luego tenemos la alteración de la energía, donde también podemos verlo como un continuum, desde donde partimos desde la fatigabilidad, es decir, el paciente se cansa muy fácilmente con cosas que antes no le resultaban tan forzosas, y esto puede llegar a la anergia, que es una disminución severa de la energía que no mejora con el descanso. Entonces, una forma de diferenciar el cansancio normal con un síntoma depresivo es que uno les pregunta, oiga, ¿usted los fines de semana cuando puede descansar, por ejemplo, recupera un poco el domingo, la tarde, noche? Entonces el paciente dice, sí, no, es que la pega es demasiada pega en realidad. Soy médico y termino a las 8 de la noche en el hospital. ¿Cómo no estás cansado? Si se toma vacaciones se recupera la energía y vuelve como lechuga. Pero en el depresivo, ni los fines de semana, aunque duerma todo el día, la energía está baja siempre. Y energía es como que están drenados de energía, no tienen fuerza para nada. Incluso hay una cuestión que se llama la parálisis plumbia, que es como en el fondo tener las extremidades de plomo, como que no se pueden ni mover, como que pesaran una tonelada. Eso es hasta ahora todos los síntomas clásicos, o sea, no sé si clásicos, pero en el fondo todos los síntomas que están recogidos en los manuales y los que en el fondo clásicamente sí se han considerado más importantes como para poder hablar del síndrome. Ahora, tenemos otros síntomas que también nos agregan como... es como estábamos ya con todo lo que hablamos, ustedes están viendo en HD la depresión, ahora la vamos a ver en Full HD. Entonces, o incluso podemos llegar a verla en 4K. No, para verla en 4K uno tiene que ver paciente, así que en el internado la idea es que aprendan o lleguen a 4K. Entonces, o incluso 8K, pongámosle 8K ya.
Entonces, este es otro síntoma, que es la vivencia del tiempo, que se relaciona también con el concepto de esperanza, agregado al C11, como ya había mencionado. Entonces, la evidencia del tiempo vamos a descomponerla en tres: el futuro, el presente y el pasado. En el síndrome depresivo, los pacientes ven el futuro como cerrado, como que nada va a cambiar y como que nunca nada va a tener sentido. Es decir, a eso le llamamos pesimismo fatalista, como las cuestiones van a solo y peor, como que esto no va a mejorar, doctor, muchas gracias por la ayuda, pero esto está mal. Si hay ansiedad, el futuro, porque también las depresiones se pueden presentar con ansiedad, que lo vamos a ver en la próxima clase. El futuro se ve como peligroso, como amenazante, como que está plagado de cosas que pueden dañar. Uy, doctor, he pensado tanto, y si un avión se cayera en mi casa, porque yo estoy tan cerca del aeropuerto, y así, me da tanta angustia, los aviones pasan cerca, a veces bajo cuando van a aterrizar. Y así, pues entonces en el fondo, y la misma persona, pues, cuando está en el tema, les va a decir: no, doctor, si los aviones no se caen, pues, es tan improbable. Respecto al presente, este se ve como una carga opresiva, como un vacío que no llama la atención, como que el tiempo es excesivamente largo, pero es diferente del aburrimiento. Ojo, en el aburrimiento el tiempo también se alarga, la vivencia del tiempo, pero el aburrimiento invita a buscar quehaceres, a interesarse por cosas nuevas, a inventar cosas nuevas. Es normativo. Y antes, cuando los niños se aburrían, inventaban juegos, se ponían a hacer como que eran adultos, se comunicaban. En el fondo, era algo que era parte del desarrollo. En cambio, ahora está el Minecraft y los niños no se aburren nunca, se reduce el espectro de intereses. Pero bueno, todos pueden llegar a ser profesionales y ganar millones y millones de dólares y casarse con la Icata o ser la Icata, o eso es lo que PlayStation creen que crean. Bueno, y el pasado, en el pasado se filtran solo los acontecimientos previos cargados de efectos negativos. Es decir, los pacientes se acuerdan solo de las penas del pasado, las viven como más penosas. A veces a ustedes les van a fundamentar que algo que pasó hace 10 años es la causa del estado de ánimo actual. Ojo con caer en esa trampa, usted debe preguntarse: ¿y antes de usted de estar así, usted sentía lo mismo respecto a eso? El paciente deprimido les va a decir: no, no, si ni pensaba en eso, o me dolía, pero cuando me acordaba nada más. Ojo. Ahora, también se ven muy frecuentemente, no, miento, esto no es tan frecuente, pero se pueden ver pensamientos obsesivos y compulsivos que son propios del TOC, que no son tan frecuentes de ver y que se pueden ver más bien o algo más frecuentemente en depresiones puerperales, sobre todo con tópicos relacionados al infante o al ser madre, por ejemplo, como que mi hijo está enfermo, no, sí, es que es porque yo soy mala madre, soy mala madre y no puedo dejar de pensar que lo mal que lo hago, pero yo sé que lo estoy haciendo bien, esto sí, me esfuerzo, pero como no puedo dejar de pensarlo. Eso es más obsesivo. Y lavar 1000 veces la ropa del niño, por ejemplo, pueden ser las compulsiones. Ahora, también pueden darse fenómenos disociativos, donde hablamos de la despersonalización y la desrealización, pero en el fondo, cuando ustedes ven esto orienta más a un trasfondo de una depresión relacionada al trauma. En el trauma aparecen depresiones, incluso que pueden aparecer y desaparecer, o pueden ser estados de ánimo más persistentes, y pueden ser un origen dado que son un estrés crónico de las depresiones. Pero ahí uno tiene que abocarse un poco a irse al trauma. Mi recomendación es: si no saben manejar trauma, no lo pregunten, o sépanlo si el paciente se los quiere decir, pero no se pongan a saber más, porque eso en general no mejora el pronóstico. Si uno no sabe manejar el trauma y empieza a ahondarlo, no por contarlo uno se siente mejor, ojo, a veces incluso empeora. Bueno, de hecho la mayoría de las veces, si uno no lo sabe hacer, empeora. Bueno, la cosa es que también tenemos alteración de la sensopercepción. A esto le llamamos las alucinaciones. También puede ser pseudoalucinaciones. En general, lo más clásico son que las alucinaciones son del ánimo y las pseudoalucinaciones son de la esquizofrenia, pero no es tan así marcada la diferencia, puede ser cualquiera en realidad. Lo importante es que tengan forma de catatímicas, es decir, que cuando uno habla de catatímico habla de como lo secundario, es decir, que vienen del ánimo, y que uno en el fondo las puede comprender que aparezca eso dado el estado de ánimo. Esto implica que en el fondo son comprensibles.
Y también giran en torno a los tópicos que ya conversamos. Por ejemplo, el paciente le podría decir, "Oh, doctor, es que escucho como me dicen que me mate porque no valgo nada y que le he hecho mucho daño al mundo y que es mejor que no esté porque para algo pongo". Y en el fondo muestra que la alucinación también tiene una idea como deliroide, es decir, como también le llamamos los delirios secundarios, que en el fondo son comprensibles por el estado de ánimo. La persona se siente mal, se siente lo peor del mundo y obvio que la voz le va a decir como los otros que se tiene que puro matar nomás. Lo más frecuente que son alucinaciones auditivas es también pueden haber ilusiones y dismorfopsias, eh, pero es más inhabitual esto. Y las alucinaciones visuales lo tienen que obligar a usted a dudar, pero también pueden darse, pero usted tiene que estudiarlo. En el fondo, la alucinación visual tiene uno al menos en psiquiatría dice, como son muy inhabituales, uno piensa en epilepsia, tumores cerebrales, en fin. También uno lo puede ver a través de signos, la presentación del paciente, el arreglo y el cuidado personal. El paciente llega desarreglado, incluso a veces sin bañarse. Y cuando uno va al doctor, uno va bañadito. O sea, si me pueden toquetear, uno no va a Dios, así no va con mal olor, o uno se baña, eso es lo más habitual. Y cuando el paciente no lo ha hecho, uno dice, "Oh, chuta, aquí hay una pérdida del autocuidado importante". Así que esto probablemente es severo. Eh, y también uno puede ver como suspiros o quejidos frecuentes, como bajitos, como casi inaudibles, como que en el fondo uno los ve como una muestra de sufrimiento bien profundo. Es como así, como en el fondo fuera como que algo doliera. En la psicomotricidad uno la ve a través de la voz, los movimientos, la interacción, el saludo y el contacto visual. Y uno lo empieza a ver ya desde la sala de espera. Cómo está la persona en la sala de espera, si está derrumbada en la silla, está bien, o está viendo el celular muerta de la risa, o está así, sin hacer nada, mirando al vacío. Si lo mira usted o no a los ojos, o si es incapaz de conectarse con un otro y desconectarse de su dolor psíquico. El saludo es así con la mano como lánguida, como sin fuerza, como sin ganas, sin intención. Eh, entonces todas estas cosas usted lo van a ir orientando. ¿En qué tan importante o biológico es lo que estoy viendo? En la expresión facial también vemos algo que es la tríada clásica, que estas son lo que se ve más en las depresiones melancólicas, que lo vamos a ver en la próxima clase, qué significa eso. Tenemos que los pacientes se presentan con las cejas oblicuas, así para abajo, las comisuras labiales hacia abajo, así como, y un omega frontal. Esto es como la letra griega omega, y que es como tener el ceño ultra mega fruncido, se le llama también signo de Veragos, pregunta de prueba. Y uno los ve también con la mirada desolada. Miren este hombre, pobre hombre, como mira, como que está mirando hacia el futuro. Y el futuro es como una guerra, es la tercera guerra mundial, holocausto, terrible, pues. Y bueno, ojo también, porque los pacientes se pueden presentar con una sonrisa triste. Que los maestros describen esto como un signo de que el paciente ya selló su destino. Como que el paciente está así con los mismos ojos, pero no puedo imitarlo, estoy muy contento. Pero en el fondo, esto habla de que como puede ser el veranito de San Juan, el paciente decidió morir, se le quitó la angustia porque va a por fin cesar su dolor, y si ustedes lo ven, vayan al suicidio, vayan al suicidio. Entonces, porque lo tienen que prevenir. ¿Ya? Otros síntomas pueden ser, por ejemplo, las somatizaciones muy frecuentes, más frecuentes en hombres que en mujeres, que como pueden ser la cefalea en cintillo, la constricción faríngea o el nudo en la garganta y la opresión precordial. Entonces, pero pueden ser cualquier cosa, cualquier dolor en realidad. Mis pacientes les pueden decir, no, siento el cuerpo como raro, como no es lo mismo, no sé, las tripas como lentas, como que la guata así como... Ya. Y también esto se puede ver constipación, es frecuente, cuando la depresión es más melancólica o más típica,
puede haber sequedad de mucosas, amenorrea, que eso es menos frecuente, o disfunciones sexuales, que es muy frecuente. Ahora, yendo al diagnóstico diferencial psicopatológico, nosotros vamos a querer que cuando tenemos este síndrome, ya dijimos, oh, tiene todos los síntomas, queremos saber, bueno, cuál es el origen. Y uno puede hacerlo, entrar como a diferenciar las cosas sin entrar todavía al examen físico o de laboratorio, o sin preguntar por otros síntomas físicos dirigidamente, que lo que hay que hacer en todo síndrome depresivo. Pero antes de eso podemos hacer un diferencial solo con psicopatología. Y de algunas cosas sí, de algunas cosas no. Voy a poner un poquito en pausa esto. Ya, sorry, estaba con el hilo de frosilla. Entonces, nosotros tenemos esta forma de como mapa general en el que nos vamos a orientar y que les puede hacer un poco de ruido o debería. Esto es una conceptualización de un gran maestro de la Universidad de Chile, el doctor Armando Roa. ¿Y por qué debería hacerles ruido? Porque generalmente todos los cuadros tienen de los tres componentes, unos más que otros, obviamente, y la mente está como todos los pacientes dirían, está aquí la mente, en la frente. O sea, cuando duele la mente, ¿dónde duele? No, esto me duele la mente, acá, frontal. Pero la mente también está acá, en la cabeza, acá duele la cabeza, o acá atrás, en el cerebro. La mente está en el cuerpo y por lo tanto no podemos separar como de lo más biológico, que esto también es lo más biológico, de lo más psicógeno reactivo, porque la psiquis está en el cerebro. Pero, de todas formas, esto nos sirve todavía, teóricamente, porque es útil y nos ordena y nos permite acceder un poco a los diagnósticos, a las cosas que son clínicamente relevantes, a las entidades distintivas que nos hacen tomar conducta. Estas se separan en exógenas, es decir, desde fuera del psiquismo, desde fuera del cuerpo, y las separamos en las orgánicas, que se refiere a enfermedades irreversibles, como por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, el Huntington, por ejemplo, que cursa con depresión prácticamente todas las veces y es irreversible de comienzo temprano. Tenemos las tóxicas, donde se encuentran las sintomáticas, que en el fondo a eso le llamamos las enfermedades tóxicas desde dentro del organismo, como por ejemplo podría ser un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Las toxicofrenias, que en el fondo vienen desde, lo tóxico viene desde fuera del organismo, como pueden ser los fármacos o las drogas, como por ejemplo la marihuana o el propanolol, ambas pueden generar depresión. Luego viene lo endógeno, que es decir, esto viene desde dentro del psiquismo, que tiene que ver con algo que se intuía antes, cuando se inventó esta clasificación, que era genético y hereditario, porque eso era lo que se observaba. Ejemplos de esto, por ejemplo, son la bipolaridad, cuya carga genética y heredabilidad es altísima, mucho más alta que la diabetes, por ejemplo. O también como la esquizofrenia, donde también es muy alta, pero menos que la bipolaridad, la heredabilidad y la carga genética, que explica el trastorno. En lo reactivo tenemos, o psicógeno también, tenemos que hay motivos y hay una relación temporal con algo que pasó, y los síntomas guardan estrecha relación de contenido con el gatillante. Es decir, si ven un síndrome depresivo reactivo, o adaptativo también le llamamos, que se le llama así no porque las personas se adapten, sino porque tienen una dificultad en adaptarse a un estresor o a un acontecimiento vital. Y la persona en su discurso habla mayoritariamente de eso que pasó, que explica y que la misma persona puede considerar como razonable el estar así dado lo que pasó, por ejemplo, como una pérdida, un duelo. Y uno, bueno, y hay formas de poder ir a agotar eso para diferenciar el origen también, que lo vamos a ver en esta misma clase, si la diapo me acompaña. Ya. Entonces, por ejemplo, cómo diferenciamos el duelo o el trastorno adaptativo de un episodio o un episodio depresivo psicoreactivo de algo que es más bien endógeno? Tenemos que estas aparecen en una depresión, o sea, perdón, en una relación, un evento altamente estresante recientemente vivido, que puede ser una pérdida, una separación, que también uno lo puede conceptualizar como una pérdida, o una pérdida de un trabajo, en fin. Y esta pérdida puede ser real o simbólica, por ejemplo, puede ser una ruptura amorosa, que sería algo real en realidad, la pérdida del trabajo o de un estatus, por ejemplo, que me deshaciendan, que es más simbólico,
o un fracaso académico, que es la pérdida de un ideal, digamos, de yo iba a hacer esto. Eh, y o yo perdí, yo ya no soy tan bueno como creía, por ejemplo, y eso genera como una pérdida en el fondo, y eso es más reactivo. Y los contenidos del pensamiento están ligados al evento, giran en torno a eso, giran en torno a eso, giran en torno a eso que se perdió, a eso que pasó. Y muy habitualmente los pacientes cuando despiertan tienen un intervalo libre hasta que se recuerda el evento estresante. En cambio, el deprimido despierta con el cuerpo cortado, despierta mal. De hecho, el melancólico, que es como una depresión, un tipo de depresión mucho más profunda y más severa, despierta con angustia, despierta con... desperté por la cresta. ¿Por qué desperté? O sea, y se le viene el día encima. Entonces, una clave, pregunto de prueba. Esto es válido para los duelos y uno le puede preguntar, por ejemplo, todo esto que lo podemos conceptualizar como duelo, si eso que perdió yo ahora fuera un genio y se lo pudiera devolver, así, ¿se sentiría igual? Y el paciente deprimido, les va a decir, no, si no es solo eso, soy yo el problema. En cambio, la persona que está atravesando un duelo les va a decir, no, ahí yo estaría feliz de nuevo, doctor, por favor, sí, devuélvamelo. Eh, entonces, sí, es decir, no es solo reactivo. Yo me sentiría igual si usted me lo devolviera. De hecho, no tendría ni ganas de estar con Juan Pérez, pues, doctor. Si Juan Pérez valía hongo, pero me siento así. Y disculpa, señor Juan Pérez. Juan Pérez, yo tenía un compañero que se llama Juan Pérez y era excelente. Bueno, y no, eh, ahí hay más reactivo o adaptativo. Ahora, no es que sea una cosa o la otra, es como más una cosa o más la otra. Como les dije, esto es como una cosa que uno hace más teóricamente para saber qué hace. Porque las cosas más adaptativas o el duelo uno tiene que ayudar a la persona a recuperarse del dolor, a que lo viva, a que lo entienda, a que lo procese, lo elabore y siga adelante con su vida. O, en lo más adaptativo, uno perdió trabajo, bueno, dedicamos a encontrar el trabajo, no a darle fármaco. A no ser que duerma mal, para hacerlo dormir bien o que sea muy importante también la sintomatología, igual le va a tener que dar, si usted piensa que es más eso, algún antidepresivo. De eso vamos a hablar en otra clase. Bueno, y ¿qué cosas orientan más hacia lo endógeno? Los síntomas neurovegetativos y psicomotores orientan más a los endógenos. También lo vamos a ver más en detalle en otra clase. Y también que tiende a generar más bien aislamiento de otros cuando es más endógeno. Las personas se encierran en sí mismas, se alejan de los otros porque se sienten poco dignas o porque no les interesa, en fin. Y orienta más a lo reactivo, todo lo mencionado en la etapa anterior, y que tiende a unir a otros. Las personas que están en un duelo normal o en un trastorno adaptativo tienden a pedir ayuda, tienden a recibir las ayudas. Y en el fondo ahí es donde hablamos de la intencionalidad que conversamos también al principio. Entonces, toda esta división de lo endógeno y lo reactivo o psicógeno es súper útil, muy discutible, pero es muy útil. Y no es que sea esto o lo otro, sino más bien esto que lo otro. Entonces, ¿cómo la tristeza vital o patológica afianzada en el ánimo propiamente tal, que es esta variable psicobiológica de la que hablamos, o biología de la moderna, es cualitativamente distinta a la tristeza normal, que los propios pacientes diferencian muy bien como una cualidad diferente. Le dicen, no, o sea, esto no es la misma que una pena. Y que a veces es como que inefable, no le pueden decir como qué es, pero es como algo muy profundo, es como que te dicen, es un dolor en el alma, doctor. Y el paciente deprimido además puede ser incapaz de sentir la tristeza, o sea, no es tener pena. Eh, A veces los pacientes como que no pueden sentir pena por una cosa que habitualmente les hubiese entristecido y eso también les lleva a sentirse como culpa o indigno. No es tan fácilmente comunicable la tristeza vital, de hecho, no pocos pacientes con depresiones graves les cuesta expresar este sentimiento, como esto que tienen ahí adentro, así como este dolor psíquico del que hablamos, y algunos incluso niegan a sentirse tristes, como que no siento nada, yo me siento vacío. Y te acompaña de una serie de manifestaciones en ámbitos cognitivos, somáticos y conductuales que no se suelen acompañar a la tristeza normal. Entonces, también uno tiene que decir, porque esto no le pasa en enlace, yo que trabajo en enlace en mi hospital, eh, si uno le pasó algo malo, es normal que uno tenga emociones negativas, como rabia, como pena, la culpa también es una emoción normal,
La diferencia de la culpa, por ejemplo, patológica, que está constante, es pervasiva, tú no sientes culpa de cualquier cosa, estoy comiendo, no debería comer, si soy inútil, estoy gastando aire, ¿por qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago acá? Todo el rato. En cambio, la culpa, por algo que realmente uno le puede generar culpa, viene como en ráfagas, como que uno se acuerda y, y uno trata de hacer cualquier cuestión para olvidarse de la culpa y lo logra. Y después viene de nuevo y hasta que uno se resuelve el episodio que me generó la culpa. Entonces, en la tristeza vista como adaptativa, puede ser es una señal. Las emociones son señales que nos llevan a cambiar nuestras conductas para poder resolver lo que está generando eso. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, la tristeza puede llevar a que uno dice, necesito un tiempo de como aislamiento, estar un poquito más solo para reflexionar, por ejemplo. Pero también si otros me ayudan en este camino, qué bueno, es una pena normal. Promueve el cambio, por ejemplo, uno ya llegó, puso una, necesito apoyo, y voy y busco a otros. Otros reconocen mi pesar, se acercan, empatizan, simpatizan, muestran compasión. Y eso es normal, pues. No, si uno está hospitalizado y le dicen que tiene cáncer y uno se larga a llorar y llora y llora y llora, ¿y qué más quieren que haga? Pues si yo no me quiero morir. No llamen al psiquiatra por esas cosas, pues, a no ser que duerma mal. Bueno, es diferente porque en los trastornos adaptativos se mejoran los duelos también de ayudar con el sueño. Ahora, hay trastornos adaptativos especiales eh, que en el fondo, incluso hay autores que proponen sacarlos de lo adaptativo y ponerlos como un problema social, que por ejemplo el síndrome depresivo, trastorno adaptativo asociado a la pobreza y la vulnerabilidad social. Entonces, obvio que en el fondo la vulnerabilidad social y la pobreza son un estrés crónico que tienen asociado el hacinamiento, el menor acceso a servicios básicos o no tan básicos, peor alimentación, más basada, por ejemplo, en carbohidratos que en verduras y otros alimentos que son relevantes. Hay menor educación, obviamente hay menos esperanza porque es razonable tener menos esperanza, y largo, etcétera. Entonces todo esto lleva a que lo esencial es que hay un sentimiento predominante de amargura o humor amargo, es como un mal humor hacia afuera, es como una queja frecuente o constante, y se sufre por lo que no se ha tenido nunca, pero se cree merecer. Y uno, ¿qué error le puede encontrar a eso? O sea, uno cree merecer oportunidades y si no las tiene, obvio que eso a uno lo deja amargo. Y uno debería tener esas oportunidades. Entonces, una clave es que en este trastorno o en estas depresiones no hay anedonia. Los pacientes, los pocos placeres que tienen disponibles los gozan. Por ejemplo, bueno, también, por ejemplo, no hay síntomas de retardo psicomotor, y si hay son muy leves, no son evidentes, por ejemplo. Eh, Ahora, si lo hay, uno piensa en endogenicidad. O sea, también una persona, no es que todas las personas que tengan gran pobreza o vulnerabilidad social no tengan derecho a tener problemas endógenos, por supuesto que sí. Pero si usted no le ve la anedonia, uno dice, esto puede que sea más bien esto que me dijo el profe. La desesperanza del deprimido, por otra parte, es como el futuro cerrado, imposible, irrescatable, la desesperación. Nadie lo va a salvar de la desesperación. En cambio, en la pobreza, la desesperanza es más bien aprendida. Este es un concepto de Seligman. Y esto porque se vio o se experimentó repetitivamente que no tenía sentido esforzarse, las cosas no iban a cambiar, que no dependía de la propia persona además. Y es muy dependiente todo esto de la estructura social, es decir, de lo que percibe el individuo que su sociedad le puede ofrecer. Pero sí pueden experimentar otras esperanzas, por ejemplo, en lo espiritual, hacer mandas, por ejemplo, o pueden consultar milagreros, o pueden jugar juegos de azar, por ejemplo, que eso les da esperanza, es decir, el futuro no está totalmente cerrado, o sea, todavía pueden haber como fortuitamente huecos por donde pueden colarse en el bienestar. Entonces, todas estas conceptualizaciones, yo sé que pueden hacer ruido, es súper comprensible. Lo importante es tener claro el problema filosófico. ¿Este es un problema médico? Si es así, entonces demos psicofármacos para disminuir los efectos negativos, demos terapia para que se acepte el fatídico destino y que la persona deje de amargarse. O no es un problema médico, será un problema social entonces. Y si es así, y si así lo conceptualizamos, entonces lo que pensamos que tenemos que hacer es intervenir la raíz social, la raíz económica de la pobreza, y damos acceso a formas de surgir o de igualarnos.
Entonces, como dice uno de mis maestros, el profesor Tala, mi maestro, el doctor Arancibia, lo aclaro acá, pero uno de mis maestros, el doctor Tala, que ustedes no tuvieron la fortuna de conocerlo, tiene como un año más que yo, 2 años más que yo, pero él decía, siempre me decía a mí, me decía, prefiero darte la caña de pescar que un pescado. Para reflexionar, señores. Entonces, en sumario, los aspectos claves que deben manejar de este seminario, taller o clase es que el rol médico clínico de... Perdón, pucha, ya será emocionante esta parte, pero mi colega, el que me presentó, lo hace mejor. Podríamos llamarlo tal vez, pero el rol del médico clínico de la Universidad de Chile es saber todo lo que se habló en esta clase, al revés y al derecho. Entonces, si les gustó este taller, pónganle like y denle click al botón de suscribir a su universidad. Y recuerden, cuando sean médicos exitosos, suscríbanse a su universidad y hagan docencia. La paga es mala, pero el honor es muy grande. Me despido. Hasta luego.